Este programa es presentado por Tupiru Villá, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. MC Group, cargas y encomiendas, justo a tiempo. Germán Martínez y Asociados, consultores en comunicación. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Buenas noches, bienvenido a Mega TV. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Un saludo a todos los seguidores de la Mega Cadena. Súper bien, Germán. Bueno, en la primera parte del programa vamos a hablar con una persona que... Hay pocas personas, Noelia, en el Paraguay que se puede hablar a profundidad. Siempre es enriquecedor, tiene una vasta cultura, un vasto conocimiento. Y lo que más me gusta es que nunca le gusta nada. Nunca le gusta nada. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Pero qué presentación. No, Germán tiene una agudeza para calificar las cosas. Trabajamos juntos en radio en una época muy linda también con Bebito ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Cómo te tiene la vida? Bien, che. ¿Todo bien? Viviendo la adultez. Bueno, Adolfo, yo sé que es una pregunta muy grande, muy genérica, pero ¿cómo ves la situación actual? Me refiero a nivel político, Y mira, yo tiendo a ver todo lo que parcialmente uno quiera ver, incluso algo tan grande como la política, dentro de un contexto general más amplio, digamos, en lo posible, ¿verdad? Y yo creo que cualquier cosa que veamos o que observemos hoy sobre lo que pasa en Paraguay, la política, el periodismo, la religión, lo que vos quieras, hay que analizarlo dentro de un contexto de fracaso total de la educación en Paraguay y de una decadencia cultural espantosa. O sea, nunca en la historia del Paraguay moderno, que comienza del 1870, después de la guerra, hasta hoy día, hemos vivido un estado de pobreza cultural tan grande, ¿verdad? Al punto que han desaparecido las herramientas mínimas para moverse cultamente. Por ejemplo, la curiosidad por el conocimiento global establecido y que nos tiene que servir. Acá hablamos de cosas que no existen en el mundo ni en nada. Y eso es una situación muy grave porque nos desarma frente a los desafíos del futuro, ¿verdad? Del presente y del futuro. Eso, y bueno, volviendo a ver con la política, ¿qué es lo que está ocurriendo con la política? La política es, vos sabés mejor que yo, es toda actividad, conjunto de actividades que tienen que ver con lo que es público, lo que es común, lo que es el destino común de la sociedad, ¿verdad? Y hemos perdido los parámetros. No hay alternativa. O sea, y la política se construye sobre una alternativa social, cultural, de visión histórica, etcétera, que pueda haber en la sociedad. Ejemplo, cómo se hizo el cambio político del régimen autoritario de la dictadura de Stroessner a después. Se construyó primero una alternativa. Desde la alternativa hasta de entender algunas cosas básicas en base a las cuales después pudimos hacer un proyecto político, ¿verdad? Por ejemplo, se dijo, bueno, se va a hacer una nueva constitución. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una alternativa de modelo de pacto social a la que teníamos hasta ese momento. Por ejemplo, ¿verdad? Pero hoy día, ¿dónde se está generando alternativa a nada? Y tomar los grandes temas. Educación, que es la herramienta básica para sobrevivir en el futuro fuera de la violencia, del hambre, de la miseria y del atraso. Si no tenés una sociedad educada, eso se sabe en el mundo. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que hay globales en la sociedad sobre cómo vamos a encarar el desafío de la política educativa? Por eso ningún partido, ninguna institución, ningún gremio, nadie dice nada relevante con respecto a la educación. Entonces marchamos al ciega. ¿Verdad? El modelo institucional. ¿Verdad? Tenemos una constitución que ya no rige más, que ya se derogó, se cambió, se modificó todo a la luz de los antojos y las ocurrencias. Y
cuando hablamos de ocuparnos la Constitución, la única unanimidad que hay es que no es posible. Y no puede haber una sociedad políticamente organizada que no tenga una Constitución que funcione. Es decir, así, todo se volvió casi Claro. insolvente, ¿verdad? Adolfo, te voy a interrumpir, lastimosamente vamos a entrar en contacto con Jorge Rolón Luna, que está desde Buenos Aires y tiene la gentileza de atendernos. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal, Germán? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Jorge, perfectamente te escuchamos. Todavía no podemos verte en imagen, pero ya enseguida vamos a verte. Bueno, Jorge, queríamos hablar contigo sobre este tema de los ujieres. ¿Qué puedes contarnos al respecto a la denuncia que hiciste? Bueno, en primer lugar, no es un tema de Ujieres. Resulta que yo venía haciendo una serie de publicaciones sobre este modelo de estafa, explicando su lógica de funcionamiento, las modalidades distintas que hay. Y en eso, y sin llamar mucho la atención, digamos, estaba pasando esto. Sí había gente que... Ahí perdimos la conexión con Jorge. Vamos a ver si podemos recuperar enseguida. ¿Nos recuerda qué denunció Jorge Rolón Luna, Noelia? El doctor Jorge Rolón Luna hizo una serie de publicaciones a través de su cuenta de X, en donde hace un relato. Ahí está, perdón, Dale, Noelia, sí. perdón, Noelia. ¿Está de vuelta, Jorge? Sí, siempre estuve acá. Ah, no, perfecto. Ahora, lo que pasa es que te perdimos la señal en algún momento. Ok. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto, Jorge, adelante. Sí, de repente se va su audio, ¿verdad? Doctor, no te estamos escuchando. No, Sí. a la pucha, qué lástima, no podemos establecer contacto bien con el doctor Jorge Rolón Luna, que recordamos mientras tanto, recuperamos la señal, la Sí, denuncia que había él hecho. hizo una denuncia a través de su cuenta de X, en donde iba publicando también ciertas fotos de ujieres que se dan una buena vida, ¿no? Todos tenemos derecho a vacacionar, pero de acuerdo al salario que cada uno pueda tener, y un ujier no gana ni 5 millones, entonces él empezó a hurgar un poco también en lo que tiene que ver con esta mafia de los pagarés, porque así lo nombró, y empezaba a tirar, digamos, las imágenes y de cómo, de cómo iban operando, digamos, de cierta forma en cuanto a las notificaciones que no llegaba al demandado. Ejemplo, Germán fue demandado, pero ¿qué pasaba con esa notificación? Nunca le llegaba a Germán. Entonces, de todas formas, esa demanda corría en contra de Germán, y hasta que vos ya te enterabas que estaba totalmente embargada todas las cosas que tenía, ya sea tus cuentas o también otros inmuebles. Estamos viendo aquí justamente estas imágenes de la mafia de los pagarés, en donde los que estaban trabajando y operando fuertemente eran entre abogados de ciertas empresas, también los ujieres y por supuesto son algunos jueces de paz que tienen cierto conocimiento de lo que está pasando dentro de los juzgados de paz, específicamente lo que tiene que ver de San Roque y también de la catedral. Entonces, a partir de ahí, esa notificación nunca llegaba al demandado, sin embargo, la causa judicial en sí corría. Entonces, a partir de ahí se operaba de esta forma, y en su mayoría son dirigentes, como dice ahí entre comillas el doctor Jorge Rolón Luna, de la Facultad de Derecho UNA. Así que todo esto se empezó a destapar esta semana, y ya la Corte Suprema de Justicia tomó también intervención y suspendió el ascenso de muchos de estos ujieres, y otros ya están a disposición de lo que sería el Departamento Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Germán. Vía WhatsApp podemos probar, Carlos, a ver si podemos hablar de vuelta con el doctor Jorge Rolón Luna, que está en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, entonces, disculpa, Adolfo, Sí, una disculpa claro. al caso, Sí. que esto Pero surgió tiene que ver anteayer, con lo que ayer estamos nomás. hablando. Es decir, ¿qué es lo que es esto? Es el mal funcionamiento de la institución judicial y la profesión de abogados, etcétera. Pero hay un principio que dice que existe la justicia que la política quiere que exista. Entonces, la contestación a este tipo de abusos, a este tipo de irregularidades, tendría que ser una contestación política. Pero es la denuncia de un profesional abogado valiente, meritorio, pero descontextualizado de una preocupación política en el buen sentido de la palabra. Porque hoy día nuestro sistema constitucional destrozó todo el sistema republicano de asignación de funciones públicas con alguna responsabilidad, ¿verdad? ¿Quién es responsable de que tengamos eventualmente un mal ministro de la Corte Suprema de Justicia? Nadie. Porque el procedimiento que se inventó en el Paraguay, y que es absurdo, ¿verdad? Está contra todo lo que dicen los libros, todo, ¿verdad? Pero acá se inventó y lo defendemos. Es un sistema que se elige en 3 tipos que nadie sabe quiénes son, por un consejo de 8 abogados que no les representan a nadie, después se los selecciona en el Senado de una terna y el presidente da o no da su acuerdo. ¿Quién es responsable político de la designación? Nadie, se diluye. Bueno, ese tipo de cosas son las que habría que discutir profundamente. O tenemos instituciones inventadas que no existen, que están prohibidas por la Constitución. Interpretamos que así es. Por ejemplo, el veto del presupuesto. El veto del presupuesto está prohibido acá y en Estados Unidos está prohibido. En cualquier modelo constitucional republicano. Y vos sabés, ¿por qué Trump no pudo hacer su muralla con México? ¿Por qué no le aprobó el No presupuesto? le dio el presupuesto. Bueno, acá se inventó de que el presupuesto puede ser vetado. Ante semejante advertencia de esa barbaridad, a mí no me preocupa que haya la barbaridad. Lo que a mí me preocupa es la indolencia de quienes tendríamos que estar muy preocupados por esa barbaridad, ¿verdad? No hay más un ámbito o una actitud, llamarle como quieras, donde se arbitren los conceptos para tener una conducta más o menos coherente con algo. Y así podemos repasar decenas. Nuestro sistema político está totalmente destrozado. No hay más partido, no hay más representación. Porque adoptamos... Disculpame, Adolfo, disculpame que te interrumpa porque Sí, queremos hablar con Jorge Rolón Luna. Ahora sí, Jorge, ¿estamos mejor? ¿Qué tal? Ahora sí, Jorge. ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos, Jorge, perfectamente. Bueno, voy a retomar en donde me quedé, creo, si mal no estoy recordando. En primer lugar, decir que esto no es una mafia de los ujieres, o es un negocio de ujieres nada más. Esta es una modalidad de estafa que involucra a numerosísimos actores. Los ujieres son una pieza fundamental porque son los que permiten que los demandados queden en un estado de indefensión. Otra cosa que me han dicho mucho en estos días es que destapé, descubrí. No descubrí ni destapé nada. Esto se sabe hace mucho tiempo. Ya en el 2015 la fiscal Teresa Sosa hizo una investigación importante llevando a juicio a varias personas vinculadas a este esquema. Y este esquema, más que un hecho simple de corrupción, y lastimosamente lo que hace que esto explote, pues yo venía explicando en sucesivas entregas el mecanismo de funcionamiento de esto, hasta que eso hizo que se ponga en contacto conmigo mucha gente, y de hecho tuve un personaje, ¿no?, un equivalente a Garganta Profunda, que no sé quién es, que desapareció, que hizo borrar su perfil. Y me pasó toda esta información que yo después publiqué en las fotos concretamente, y ahí esto explota porque en nuestro país existe obviamente una animadversión tremenda hacia los funcionarios públicos corruptos, y sobre todo cuando exponen su vida principesca con sueldos que no se corresponden. Pero esto involucra a los jueces de paz, involucra a los actuarios, involucra a los ujieres, involucra a estudios jurídicos importantes, involucra a empresas y agencias de cobranza importantes, a empresas financieras, involucra a abogados particulares que son como cuentapropistas de este modelo de estafa.
que reitero, es un modelo que tiene también a su vez una serie de variantes, no siempre es lo mismo, a veces se recicla un pagaré, se lo vuelve a presentar como en una demanda, a veces se pagan los pagarés, y a veces están involucradas las asociaciones de empleados que son infieles y traicionan a sus propios asociados para inmiscuirse o meterse en este tipo de negocios. Es un esquema que mueve millones de dólares. Pero más allá de eso, la contracara de esos millones de dólares son las víctimas. Es un problema de derechos humanos gravísimo. ¿Por qué un problema de derechos humanos? Porque el Poder Judicial, que debe ser el que custodia a los derechos de las personas, es el que se asocia con estos delincuentes para vulnerar esos derechos y cometer estos delitos que le sacan el pan de la boca a la gente. Jorge, me imagino, estamos viendo imágenes, si los ujieres tenían esa vida, me imagino la vida de los jueces. Mira, Germán, esto tiene que ver con los jueces, pero llega más arriba. Es imposible que un juzgado de paz atienda miles de casos sin que el juez o jueza se dé cuenta de que los expedientes de ciertas empresas de cobranza que tienen miles de demandas en una sola secretaría de un juzgado, les llame la atención por qué estos corren tanto y por qué en el 99% de los casos los demandados no se enteran nunca. Porque ese es el papel importante que juegan los ujieres. Si simulan notificaciones, en el caso del que hizo que yo descubra esto, en el sentido de personal, digo, pues eso se sabía, ya yo no sabía, pero soy el abogado en una causa que tendí porque estaba involucrada la madre de un amigo. No soy ni civilista, ni ando haciendo juicio ejecutivo, entonces no conocía este mundo. Cuando notifican supuestamente a la víctima, los testigos son testigos con número de cédulas correlativos. Y la propia víctima, a la víctima ellos le notifican en Villarrica, siendo que ella nació en Villarrica, pero hace 40 años que no vive en Villarrica. ¿Qué quiere decir esto? Que manejan bases de datos y de ahí buscan a sus víctimas propiciatorias. Y de ahí sacan los nombres y números de cédula de los testigos falsos. No puede ser que dos personas que vivan en Villarrica, que atestiguan que fulana de tal no está en su casa, tengan el número de cédula 1.200.001 y el otro 1.200.002. Es burdo. ¿Cómo alguien yo de una mirada al expediente dije, acá hay algo raro? Y bueno, ahí me puse a investigar, a hablar con la gente, y ahí descubrí, conversando así informalmente con mucha gente, que es gente cercana a mí, gente que yo conocía, también había sido víctima. Y después esa gente me contó que otra gente había sido víctima, y así, que más que menos ha sido víctima. Este es un esquema de latrocinio que es superior en términos cuantitativos a cualquier modalidad delictiva en el país. Los motochorros son unos nenes de pecho al lado de esta gente. Y lo peor de todo, reitero, es que esto se hace bajo el amparo del Poder Judicial, que es el que debiera proteger a la ciudadanía. Es grave, es el mundo al revés. Es el mundo al revés y nos da la pauta del deterioro institucional en el que vive nuestro país. Doctor, ¿cuánto podría llegar a cobrar, por ejemplo, en este caso, un ujier haciendo esta notificación? Porque se habla de que incluso alrededor de 5 millones de guaraníes mensualmente se le tendría que dar al juez de paz en este caso también. Bueno, es difícil hablar de monto. Esto es como un narcotráfico, ¿sí? Se especula, bueno, dicen el tráfico de cocaína mueve 500.000 millones de dólares al año, pero como un negocio ilegítimo, clandestino, es difícil saber los números, pero la gente cuenta. Yo he visto también en mi caso de experiencia en este tema, cajas de expedientes con pagaré y escritos de demanda de una sola empresa. Una sola empresa me dijo un testigo que trabaja en un juzgado de paz, me dijo, una sola empresa mete en una secretaría en un juzgado de paz en Asunción, mete 35 millones de guaraníes en notificaciones nada más. Paga por notificaciones. 35 millones, una sola empresa. Estamos hablando de que existen muchas de ellas, algunas muy grandes, otras medianas, y después están los cuentapropistas, los abogados que trabajan con
casas de electrodomésticos, casas de crédito y compran los pagarés o les venden los pagarés ya inclusive ejecutados. Y esos abogados y esos estudios jurídicos también se multiplican por decenas. Entonces esto es inconmensurable. Por eso yo creo que la Corte con esta medida que tomó está apenas rascando, digamos que la ictericia. Pero esto es una metástasis. Acá hay que auditar los juzgados de paz. Yo incluso creo que debe intervenir el legislativo y ver la manera de que legalmente se suspendan los embargos a través de alguna norma de carácter temporal hasta que se ordene la casa. Aquí, una simple auditoría puede determinar en 10 minutos lo siguiente: tomar todas las notificaciones que se hicieron en una secretaría de un juzgado, calcular eso por los días y horas hábiles de un actuario, de un ujier en ese. Materialmente imposible va a ser que hagan esas miles de notificaciones. Otra cosa que va a descubrir una auditoría en 10 minutos es ver cuántas demandas tiene una agencia de cobranza o una casa de crédito. Y van a notar que hay grandes actores aquí. Sí, big players. Y estos big players tienen, en términos numéricos, en términos de montos, estábamos hablando de millones de dólares. Jorge, ¿cuáles son las casas de crédito que están metidas en esto? Bueno, yo lo que he visto, lo que he escuchado, lo que me han contado es que hay agencias de cobranza como Nexo, por ejemplo. No sé, tiene otra que se llama Carsa, y hay otras que son muy grandes, que tienen, lo que yo puedo decir es que tienen centenas, si no miles de expedientes en distintos juzgados de paz. Porque la mecánica de una de las modalidades es la siguiente: un pagaré ya ejecutado es comprado por estas casas y demandan a la víctima. Voy a decir víctima porque ni siquiera es deudor ya, en muchos casos, es simple víctima, a 150, 200 kilómetros de su casa, para que no se pueda defender. Pero no toda esta gente tiene posibilidad de tener un abogado incluso siendo notificado no tiene cómo ir ni cómo acudir. Entonces, esto es algo que operan todos los juzgados para el país, no solamente en Asunción, donde están, ahí está la joya de la corona, digamos, en términos de los montos que se manejan. Jorge, hacia arriba, ¿hasta dónde podría llegar esto? Yendo no hacia arriba, los ujieres, que yo creo que es la base de la pirámide, ¿verdad? No, los ujieres cumplen un papel fundamental y fueron los que cometieron la torpeza, algunos de ellos, de publicar fotos de su vida presupuesta. Simplemente eso. No es que están no son alguien en particular y en especial, es un esquema. En ese esquema entra prácticamente todos los funcionarios de un juzgado. Sí, obviamente los jueces no pueden no saber lo que está pasando ahí y la Corte no puede no saber lo que está pasando ahí. Yo hablé con un ministro de la Corte hace unos meses, le conté el caso y le dijo que hay algo grande. Pero esto además de ese caso particular que yo estoy contando, esto es Vox Populi. Por eso decía, yo no descubrí nada, yo no destapé nada que no se sepa, por lo menos en el mundo de los abogados que se mueven en el derecho civil, digamos. Jorge, te dejamos tranquilo en Buenos Aires, así que hablamos a tu vuelta. Te agradezco mucho por el contacto. Bueno, listo, hasta la próxima. Jorge Rolón, un abogado denunciante de, ya se llama la mafia de los pagarés, ¿verdad? Así luego él denominó esto a través de sus redes sociales, la mafia de los pagarés y un hilo extenso. Capítulo 1, capítulo 2 es el que estamos viendo ahora en imágenes, capítulo 10, por ejemplo. La boda de una de ellas en donde tocó cachiporros. Tocó cachiporros. De un ujier que gana 3 millones, no gana 5 millones, Germán. Entre 3 a 3 millones y medio vamos a ponerle el monto aproximado de que gana un ujier. Este sí era secretario del juzgado. ¿Quién no hubiese venido? ¿Luis Miguel? Y probablemente, ¿verdad? Su grupo preferido. A mí me parece interesante lo que dijo el doctor, que coincide con el doctor Adolfo Ferreiro, que mencionó que debería de intervenir incluso el poder legislativo ya. Claro. En este punto. O sea, los grandes temas de la sociedad son temas políticos. Siempre.
Siempre requiere una respuesta política, con las muchas formas que puede tener la respuesta política. Por ejemplo, la preocupación de los partidos políticos, que tienen que ocuparse de los grandes temas para poder... Pero tenemos un sistema político que es el que impide que eso ocurra. Porque hay muchas cosas que ocurren acá, muchas barbaridades ocurren si se cumple la Constitución. Porque nuestra Constitución está tan mal hecha que destruye todos los dispositivos clásicos del constitucionalismo para que tengamos una sociedad regulada y civilizada. Vamos a hacer una pausa, Adolfo, y continuamos contigo. Hablemos de Tupí. Llegó la Semana Naranja Tupí con descuentos imperdibles en toda la línea tecnológica. Del miércoles 4 al domingo 8 de diciembre encontrarás precios únicos al contado y hasta en 15 cuotas en los productos más solicitados. Celulares, parlantes, notebooks, televisores, accesorios gamer y mucho más. Recordá que si ya sos cliente de Tupí, podés abonar tu primera cuota en 30 días. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 021-569-9000 o ingresar a la web las 24 horas en www.tupi.com.py. Y atención, con todas tus compras participás del sorteo de una camioneta Ford Explorer 0 kilómetro 2025 más 100 increíbles premios. La gente sabe. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importás. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes de 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Adolfo, cuando eras senador, ¿en qué periodo fuiste senador, Adolfo? Es 2000... ¿Cuándo fue? 2003 al 18. 13 al 18. Sí. El gobierno de Cartes. El gobierno de Cartes. Sí. Bueno, ¿con quién discutías? Y discutía con Calega Laverna, que tiene un prestigio muy bien ganado por su capacidad parlamentaria, ¿verdad? Hay que reconocer esa Calé. Discutía con Baqueta, ¿verdad? Discutía con muchos, discutía con Desiree Masi, discutía con Yucio, discutíamos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Claro, claro. Discutíamos, elaborábamos. En el sentido anglosajón de la palabra. Y creo que sería injusto hacer esta lista porque me estaría rodeando por delante de gente muy, muy importante, ¿verdad? ¿Y hoy con quién discutirías? Hoy día ya no discuto más. No, pero si fuese parlamentario hoy... Y no sé, no conozco el desempeño de los parlamentarios actuales en el campo que se trabaja dentro del Congreso, como congresista, en el plenario, o en las comisiones, o en los circuitos informales. Es decir, porque también hay una muy deficiente conocimiento en la sociedad de lo que es la tarea del congresista. La gente cree que la tarea del congresista se limita a las sesiones plenarias, que son una vez por semana. Y yo durante esos 5 años no salí de vacaciones, ¿verdad? Porque hay demasiadas cosas, y para más nosotros éramos una bancada chiquitita, éramos 2 personas, dos legisladores. ¿Vos y quién, Adolfo? Y López Perito. Ah, claro. Miguel Ángel López Perito y yo, que realmente un excelente colega, un muy buen colega, y que tuvo muchas contribuciones muy valiosas. Y tenés que negociar para conseguir, ¿verdad?, consensos, y a veces se mide cuántos proyectos de ley presentaste. Y a veces tu trabajo como legislador no es presentar proyectos de ley, sino oponerte a proyectos de ley, ¿verdad? Y porque sobre todo cuando sos una minoría, evita. Y te digo más, por ejemplo, ya que usamos ese ejemplo, ¿verdad? Yo tengo 2 o 3 proyectos actuaciones parlamentarias de las cuales me siento muy orgulloso.
Por ejemplo, el haber, y tiene que ver con el tema que estaba hablando Rolón Luna, nosotros paramos con un escándalo y una gestión demoledora la famosa ley de libranzas, que se había aprobado en la Cámara de Diputados y pasó a la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Senadores iba a pasar nomás. Cuando yo estudié el proyecto de ley que nos trajeron para considerar, era la abolición de la mitad de los derechos laborales del país. Era robarle al trabajador el salario alimentario para pagar al usurero. Una barbaridad. Bueno, que yo incluso dije que si se llegara a aprobar, pues ya tenía que tener la zona, iba a ir de rodillas hasta el Palacio a pedirle al presidente de la República que la vete. O sea, era renunciar a ese derecho consagrado en nuestra legislación laboral y en la legislación de que hay una porción intocable del salario del trabajador, que es por la cual... Si un trabajador tiene una casa, le puede rematar, pero no le puede sacar más que el 25% de su salario para cobrar una cuenta. Y acá se hizo una ley que significaba que el trabajador iba a renunciar irrevocablemente a su salario para pagarle al usurero. Bueno, eso se llegó a aprobar. Bueno, y nosotros hicimos una campaña demoledora con muy poco apoyo de los que pensamos que nos tenían que haber apoyado, como los gremios, por ejemplo, que ya no hacen nada, los sindicatos, ¿verdad? Y ¿sabe qué conseguimos? Que se rechazara en el Senado y que la Cámara de Diputados, que la había aprobado por una gran mayoría, no insistiera. Y se terminó esa ley de libranza. Por ejemplo, eso yo me siento orgulloso de ese trabajo, ¿verdad? Entonces, el trabajo es complejo, hay muchas cosas que hacer. Y sobre todo tiene que haber una representación, porque eso es lo que está ocurriendo hoy día. Lo que tenemos es una crisis de representación, ¿verdad? ¿Por qué estamos insatisfechos del desempeño o de la gente que se nombra en el Congreso, que se elige, cuando que el sistema de elección calificada, que es el sistema de partidos políticos, con convenciones, se prohibió en el Paraguay? Y ahora tenemos ese sistema que es las listas desbloqueadas y abiertas y disparatadas. Voto preferencial. Voto preferencial. Con eso se terminó el partido político. Si analizamos bien, con conocimiento científico, en el Paraguay no hay más partidos políticos. ¿Por qué? Porque la función del partido político es organizar un proyecto político. Y cohesionarlo. Y cohesionarlo y nombrar personas idóneas. O sea, si un partido, vamos a suponer el caso, que un partido político chico o grande, no importa, diga, bueno, nuestra prioridad en la política parlamentaria de los próximos 5 años va a ser defender los derechos del Paraguay en las binacionales, ¿verdad? Esa es nuestra línea política. Tendría que poder poner eso en un programa que fuera obligatorio y designar a las personas como candidatos idóneos para eso. Entonces, si el señor Martínez Viers es nuestro mejor experto en tratados internacionales en materia hidroeléctrica. Le vamos a poner el senador. No, vos tenés que competir contra un ahí que por ahí reparte chorizo y empanada y argumentar frente a gente que tendría que elegir, que no tiene necesariamente la información, el conocimiento y la preocupación personal por ese tema. Entonces, eso casi se llama aristocracia. Eso se llama disparate. No, digo lo que vos proponés ahora. No es aristocracia, es la selección democrática que rigen en todos los partidos políticos del mundo democrático. Es que se llaman los partidos de Congreso, ¿verdad? El partido de la India no se llama partido de Congreso. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, el partido de gobierno de India se llama partido del Congreso. El partido del Congreso, o sea, el de Indira Gandhi, todos son el de Rajiv Gandhi, el de todo. Son partidos del Congreso, porque ese es el órgano de representación calificado que tiene la democracia y la ciudadanía para poder conducir su destino. Eso lo dice cualquier libro, menos que lo salieron en el Paraguay. Y acá tenemos ocurrencia, disparate, antojo, y defendemos eso. Bueno, yo creo que ante una voz que diga, señores, esto nos lleva a la disolución de la República, y veamos ya lo que ocurre. Nosotros hemos instalado, se ha instalado, mejor dicho, 2 o 3 instituciones brutales, antidemocráticas, antirrepublicanas, y se aplican. Por ejemplo,
se convirtió el juramento, que es un acto solemne de asunción de compromiso y fijación de fecha de comienzo de responsabilidad, ¿no? En una instancia de revisión de la voluntad electoral del pueblo y del juicio del Tribunal Superior de Justicia Electoral que tendría que ser la audiencia. No se le deja jurar. Eso es de una estupidez esférica. Porque el Lo juramento... que ocurrió con Carter y Nicanor. Claro, todo eso. Es decir, no se le deja jurar a alguien. Entonces el Congreso decía, no juráis. Como si el juramento fuera una instancia de revisión de todo lo que llevó al proceso electoral. Y por ende no puede estar en el Congreso. Y por ende no puede estar en el Congreso porque no le dejaron jurar. Claro, y eso es una eso es un golpe de Estado. O sea, el voto popular no importa el voto popular, no importa la sentencia, la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que le reconoció la victoria. No importa que les proclamó. Que les proclamó, que les dio el título, ¿verdad? Y no importa la vigencia del principio de la nueva Constitución, que cambió la Constitución anterior, de que las cámaras nos juzgan sobre los títulos de sus miembros. Antes, pues, vos llevabas todos los resultados de la justicia electoral, que cuando se llamaba, no sé más cuánto, Junta Electoral, a la Cámara de Diputados. Junta Electoral Central, creo que se llamaba. Y la Cámara juzgaba sobre los títulos, sobre las elecciones de sus miembros futuros. Por eso se creó la justicia electoral. O sea, no funciona más ni la justicia electoral. Sí, después tenemos el tema de la pérdida de investidura. La pérdida de investidura no existe, así como se la interpretó acá. Acá se interpretó, doña fulano. En el caso de Katia. En el caso de todo, pero también los sectores de la oposición, que ahora lloran por cuando le hacen eso, le hicieron a otros. Porque se declaró toda noción elemental y lectura racional de la Constitución al amparo del conocimiento. En el Paraguay dejó de tener importancia y vigencia el conocimiento universal. Bueno, eso es una situación de decadencia y de justificado pesimismo en el futuro. Es como que de repente acá la medicina se olvidara de todo. Digan, acá nosotros no desinfectamos la jeringa. Pero todos los libros de medicina, acá no nos importa, no los leí yo, vea. Acá es la ganduca, Bueno, ese nivel de bestialización estamos sufriendo en la sociedad, mi querido Germán. Y se nota, por ejemplo, en la profunda ignorancia que tiene la gente de todo. Los bachilleres paraguayos no saben nada de nada. ¿Te acuerdas del caso de esa chica que le preguntaron que estaban festejando, creo que el 14 de mayo desfilando, ella como abanderada y no sabía que era el día de la independencia? Sí. Bueno, entonces estamos viviendo un panorama desolador. Por eso que yo digo que en último término, el problema es un problema cultural. Se ha desarticulado, se ha frivolizado todo y se ha consagrado el derecho, ¿verdad?, a que yo opino que y eso vale y no me importa el resto del mundo. Ahora, Adolfo, evidentemente hemos caído mucho. Yo suelo señalar, creo que lo hice hace 1 o 2 domingos, Noelia, de que de la lista de senadores que presentaba el Partido Colorado en el 63, creo que fue, no estoy seguro, creo que fue en el 63, hoy 6 de esos nombres llevan nombres ciudades. Yo me pregunto si de los senadores que hay hoy, alguno de esos nombres podría llevar un barrio o una compañía del interior. Por ejemplo, entonces, la pregunta que te hago es la siguiente, Adolfo. Yo creo que hemos retrocedido muchísimo, o hemos caído en la calidad de la representación. ¿Estamos en un piso de la cual podemos rebotar o eso va a seguir en decadencia? Bueno, yo solamente me animo a hacer pronósticos sobre el pasado, no sobre el futuro. No. Y puede ocurrir A ver, históricamente el Paraguay siempre fue enderezado a los sopapos desde afuera. Si vos analizás los grandes ajustes paraguayos del proceso histórico paraguayo, la guerra del 70 fue un ajuste, lo gusto o no, fue un ajuste para entrar en lo que era el final del siglo XIX en el histórico, económico, social, lo que vos quieras. Las guerras civiles fueron ajustes, algunos de ellos muy potenciados de afuera. La dictadura del Partido Colorado y de Stroessner fue también otro ajuste de la Guerra Fría. También fue potenciado desde afuera, por así decirlo. Bueno, ahora van a ser así.
Y hoy día tenemos un ajuste que es muy duro, que es el ajuste que te da el mercado. ¿Verdad? Si vos no haces las cosas como corresponde, y hablando del mercado de una forma mucho más amplia que también la cuestión comercial o económica, ¿verdad? Si vos no haces las cosas como son, tienen que ser hechas y viables para funcionar en el mundo actual es muy... No, te deja afuera nomás. ¿Pero el mundo o a nivel interno? No, el mundo. Sí, yo creo que es el mundo el que no. Pero hay países que están fuera del mundo y que no tienen solución. Haití, por ejemplo. Claro. Venezuela, por ejemplo. Claro. Que tiene los niveles de pobreza de Y la es lo edad que te media. digo, si nosotros no nos ajustamos a las reglas de exigencias mínimas, criterios, pautas, normas, moral, que el mundo en el cual pretendemos pertenecer nos exige, ¿verdad? Es como para entrar en un club, tenés que tener ciertas condiciones. Bueno, entonces nos va a ir muy mal. Nos va a ir muy, muy mal. Y uno de los instrumentos básicos para poder sobrevivir en el mundo, ya no digo el futuro, presente incluso, es el desarrollo de una cultura y un conocimiento acorde con el mundo. Y hoy hay eso. No hay ni remotamente. No, y eso es lo que te pregunto, Adolfo. ¿Vos crees, independientemente de predecir el futuro o no, vos crees que va a seguir cayendo más Sí. el nivel o ya estamos tocando piso No, como falta- para rebotar de ahí? No, nosotros tenemos suficientes motivos para ser pesimistas, ¿verdad? Porque este es un proceso que todavía no tiene, yo no veo ningún síntoma de reacción a eso. No hay, por ejemplo, un movimiento cultural que rompa con esa inercia, ¿verdad? Y empiece a plantear una alternativa Y Adolfo, diferente. no podemos tomar como ejemplo, digo, guardando las distancias también que existen. En política, en campaña electoral y en política hay un axioma que dice uno no puede decir la verdad, uno tiene que vender un mundo de fantasía para poder ganar una elección nacional o distrital o lo que sea. Milei, por ejemplo, llegó a la presidencia de la República obteniendo 14.500.000 votos, la mayor cantidad de votos en la historia de la Argentina, contando la verdad. O sea, le decía a la gente, yo voy a ajustar, le decía. O sea, yo voy a bajar el gasto, le decía. Yo voy a terminar con el robo de la política. Y en esos lugares donde la política era más fuerte y donde más la gente vivía la política, en esos lugares ganó. Entonces, también funcionó un sistema que diciéndole la verdad, la cruda verdad, yo voy a cortar al Estado. Sí. En un país donde la mitad de la gente recibe algún pago del Estado. Entonces, ¿por qué una persona, Adolfo, que dijo la verdad y lo dijo crudamente y lo dijo 100.000 veces, pudo llegar? Quiere decir que acá podría haber algo parecido. Sí, eso puede ocurrir siempre. Eso es lo que se llamaba histórica, antes llamábamos el rol de la vanguardia. La vanguardia es aquel que dice lo que la gente todavía no sabe ni siquiera que le conviene escuchar y de repente pega y pega y pega y va llevando adelante. Esa es la vanguardia. Pero eso se da en a ver, guardando la distancia, como muy bien decís, ¿verdad? Milei es importante, pero más importante que Milei fue la capacidad de la sociedad argentina de escucharlo en todo caso. Exacto. No, a eso me refiero. Claro. Es decir, y eso se basa en un proceso muy complejo y de una vida cultural ¿cómo que se llama? Muy intensa, como la que ocurre en la Argentina, ¿verdad? Pero acá yo no veo que haya esa disposición ni de escuchar en la sociedad todavía. ¿Qué sería hoy, por ejemplo, Argaña? ¿Qué sería? ¿En qué sentido? ¿Y qué sería que surja hoy una Argaña? O que esté vivo una Argaña. O que esté vivo un Lino Oviedo. O que esté vivo un Ángel Roberto Seifer. Y yo creo que es imposible que existan esa gente hoy día. O sea, ¿quién demanda hoy día una Argaña? Es decir, y yo te ponía, para no poner nombres tan conflictivos como eso desde el punto de vista o sea, yo te diría, ¿sería posible un Fernando Vera en la oposición hoy día? Un Fernando Vera, por ejemplo. Un hombre brillante. Fernando Vera, Noelia, era un hombre brillante que trabajó en el Banco Mundial, era jubilado del Banco Mundial con una vastísima cultura,
con una ética impresionante, que fue del Partido Federalista y fue candidato a presidente, ¿verdad, Adolfo? Ahí tenés. Fue candidato a presidente de la República porque simbolizaba una propuesta fantástica y fue candidato a primer senador. Y fue senador por el Partido Federalista durante 5 años y fue tal vez uno de los mejores senadores junto a Evelio Fernández y junto a Gualdino Ramón Lovera y compañía, ¿verdad? Hoy día no puede ser. Hoy día en la constituyente cometimos la bestialidad. Porque como dijo el constituyente cuando le planteamos eso, dijo, no puede haber candidaturas simultáneas, es decir, perdón, elecciones simultáneas y que vos puedas tener candidaturas múltiples. ¿Verdad? O sea, puede ser candidato a varias cosas a la vez. No, acá, si es macho que se presente a un solo cargo, fue la respuesta de la constituyente del 90, y todavía la constituyente del 98 tenía un nivel. Y creamos un sistema por el cual toda la élite política más importante, más relevante, quedó fuera del Congreso. Porque el que había participado en una interna por un cargo presidencial, después no podía ser candidato ni a diputado, ni a senador. Por eso Laíno, Argaña, Caballero Vargas, Lino Oviedo, que nos guste o no nos guste, eran los líderes, no pudieron estar en el Congreso. Entonces el Congreso se llena de segundones. Y la política importante sale del marco institucional donde debería estar, que es el Congreso, y se va al jardín o al escritorio del político de verdad, del dirigente de verdad. O sea, excluyen los dirigentes. Excluyen, claro. Pero eso pues es elemental. Pero acá despreciamos lo elemental porque vino el antojo paraguayo. Lo bueno. Doctor. Y después te doy otra, el voto directo. El voto directo, el que se instaló en la Constitución, como se instaló en la Constitución paraguaya, es el que destruye la democracia. Y acá se instaló. ¡Feliz! Y después se amplió hasta llegar al disparate que tenemos ahora de la lista abierta, desbloqueada y no sé qué cosa que ya no permite estructurar ningún proyecto político. Doctor, ahí justamente hablamos siempre que hace bastante tiempo está el Partido Colorado, pero la oposición, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿O también está en esa misma situación de que todavía no tiene líder, está todavía perdida y todavía no se recuperó de la última elección? No. Una cosa es el tema electoral. Sí. Que a mí me parece que todos los partidos, toda la política en general, incluido el partido de gobierno, el Partido Colorado con su fortaleza hegemónica de casi 100 años, ¿verdad? Padecemos los mismos problemas. No es que nomás en la oposición no haya liderazgo de calidad. Tampoco lo es en el Partido Colorado. Me parece que eso es lo que vos estabas señalando, ¿verdad? Pero ojo, ¿culpa de quién es eso? ¿Es culpa de los colorados? No. Eso es culpa, para hablar con palabra culpa, a mí no me gusta mucho, eso es consecuencia de lo que de verdad quiere el pueblo paraguayo. La sociedad paraguaya quiere eso. Cuando hay posibilidad, cuando no hay dictadura que te llevan preso, ni te torturan, ni esas cosas, vos tenés una responsabilidad por lo que elegís, por lo que haces, ¿verdad? Y cuando vemos, por ejemplo, ciertas opciones que son el gusto de la gente, contra eso no se puede hacer nada. Bueno, tenemos en gran parte eso que a lo mejor a vos o a Germán no les gusta, es lo que quiere la mayoría de la gente, ¿verdad? Eso es lo que la capacidad social que tenemos. Puede ser que es un poco duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero cuando vos haces política, como yo hice toda mi vida, aprendí a respetar la voluntad de la gente, ¿verdad? Yo nunca me dio una vez, estábamos en una campaña electoral, no me acuerdo ya cuántas de las 50.000 elecciones que había participado, y como decía Gabriel García Márquez, que perdí casi todas. ¿Viste? ¿Te acuerdas que es general la verdadera mentira? Pero participó en 40 guerras civiles y perdió todas. Bueno, yo participé como en 40.000 elecciones y perdí casi todas. Una cruz. Bueno, pero una linda experiencia. Tenés que aprender a apreciar lo que, ¿cómo que se llama? Lo que profundamente desde su cultura y su vivencia vive la gente. Nunca me olvidé, nosotros le apoyamos una vez a una candidata a intendente o a concejal municipal, creo que en una ciudad del interior, una señora muy, muy capacitada, con compromiso social, con experiencia, una excelente candidata. Y nos le votaron las mujeres.
Y investigamos por qué. Porque había sido de cuando era joven, robó un marido ajeno. No. Bueno, entonces Claro. voy a decir, bueno, escúchame. Entonces, Pero, Adolfo, yo quiero seguir un ratito más contigo. Entonces vamos a hacer una pausa. ¿cómo no? Vamos a seguir más. Pero te quiero dejar picando otra pregunta. ¿El pueblo tiene la culpa entonces? No, no es un problema de culpa, esto no es un problema de religión. Esto es un problema de procesos. Pero por eso quiero preguntarte a la vuelta de la pausa, ¿sí? Porque ahora, por ejemplo, las mujeres votaron un poco más a Kamala Harris en los Estados Unidos por el tema del aborto. Y los hombres al otro Y los hombres por el machismo. por el machismo, ¿verdad? Entonces, pero a la vuelta de la pausa. A la vuelta ¿sí? hablamos, vuelta de eso fue pausa. interesante A la vuelta de la pausa. Noelia. Hablemos de Tupí. Llegó la semana naranja a Tupí con descuentos imperdibles en toda la línea tecnológica. Del miércoles 4 al domingo 8 de diciembre encontrarás precios únicos al contado y hasta en 15 cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, accesorios gamer y mucho más. Recordá que si ya sos cliente de Tupí, podés abonar tu primera cuota en 30 días. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 021-569-9000 o ingresar a la web las 24 horas en www.tupi.com.py. Y atención, con todas tus compras participás del sorteo de una camioneta Ford Explorer 0 kilómetro 2025 más 100 increíbles premios. La gente sabe. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss. Hipogloss BL, una pomada multiacción de acción cicatrizante, regeneradora y antiséptica, formulada para el tratamiento de heridas menores, quemaduras leves e irritaciones de la piel. Recomendada para niños y adultos. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vamos a borrar la pregunta que te hice antes de la pausa, porque quiero ir al aspecto familiar ahora. ¿Tenés nietos? Tengo 6 nietos. ¿Cuántos años tienen tus nietos? Y tengo desde 23 años a 12 más o menos. A 12. Bueno, voy a tomarle como ejemplo al de 12. Si el de 12 viene y te pregunta, abuelo, ¿qué país me va a tocar cuando tenga 40 años? O sea, en 30 años, de hoy a 30 años. Con toda tu experiencia, te diría yo, siendo tu nieto y conociéndote obviamente como tu nieto te va a conocer bien, con todo lo que estudiaste, todo lo que hiciste, no solamente vos, sino de tu familia, que en tu casa, en este caso mi bisabuelo y ustedes, hablaban mucho de política, hablaban mucho, discutían mucho, tenían un nivel de discusión familiar. Todo lo que yo sé de tu familia, que tu nieto se supone que también tendría que saber. ¿Qué país me vas a dejar vos en 30 años? ¿Qué le dirías? No, yo le diría que, a ver, que viendo las cosas como están ahora, ¿verdad? Yo en 30 años veo al Paraguay como un país inviable. Así de simple, duro y así de simple. Yo veo al Paraguay como un país inviable, porque no estamos haciendo hoy lo que más o menos hay que hacer para que un país sea viable en las próximas 3, 4, de cuyas dificultades más o menos ya conocemos, ¿verdad? Y te daría un solo, que es el consejo que le doy a ellos: edúquense, fórmense, porque el conocimiento, ¿verdad?, la cultura, van a ser son siempre las herramientas más principales para un buen futuro, ¿verdad? Y si está socialmente distribuida, mejor, ¿verdad? Pero en un país como este que no está socialmente distribuida, ni siquiera difundida, ¿verdad? Es decir, a ver, es muy razonable, es muy bueno que en un país todo el mundo sepa leer y escribir,
Pero cuando en un país el 80% no sabe leer ni escribir ni entiende lo que escribe, no por eso deja de ser importante que vos individualmente sepas leer y escribir y comprender lo que lees y escribís. ¿Verdad? Es decir, en el Uruguay, por ejemplo, yo tengo una experiencia hermosa con el presidente Sanguinetti, que una vez le dije, yo, qué maravilloso es tu país, le digo. ¿Y por qué? Me dijo Sanguinetti. Y porque vos, que sos el hombre más encumbrado de la República, presidente de la República, profesor, qué sé yo, podés discutir con un obrero del frigorífico del Cerro y se entienden. ¿Y sabe qué me contestó Sanguinetti sobre el pucho? Ambos fuimos a la misma escuela pública. Bueno, cuando vos tenés una estructura educativa en el Paraguay que se ha destrozado, que no enseña ni a leer y escribir en términos básicos, ¿verdad? Que tiene una confusión total sobre cuál es su destino, donde reina una desidia espantosa en cuanto a la mística educativa. Bueno, tenés razones para pensar que este país, en base a ese recurso, tiene un futuro difícil, ¿verdad? Ahora, Adolfo, voy a contarte una experiencia personal. Nunca en el Paraguay, repito, nunca en el Paraguay hubo hoy, 2024, principio de la tercera década del nuevo milenio, tanta gente que ha estudiado y estudiando y que piensa estudiar afuera. Y yo te quiero contar esta anécdota. Cuando yo volví de estudiar en Inglaterra y en Estados Unidos en el año 87, la gente me paraba en la calle para que le hable el inglés, para escuchar cómo sonaba el inglés. Yo salía con una amiga y me decía, traducime esta música, como si fuera una acepción magistral traducir esta música. Hoy en día, a veces con mi hijo, yo me voy a un lugar y habiéndome quedado con esa experiencia, le hablo en inglés como diciendo, y me dice, papi, ya todo el mundo habla inglés. Sí. Entonces, hay una élite, sí, Adolfo, que fue formada, que está siendo formada y que va a ser formada, que viene de 20 años atrás, tal vez inclusive hasta 30 años atrás, que no tuvo nunca el Paraguay. O sea, vos te vas a un seminario y alguien habla en inglés y hay gente que se va a estudiar a los Estados Unidos, que se va a estudiar al extranjero, que las clases son en inglés. A Taiwán hay gente que va a estudiar inglés porque toda la universidad es en inglés y no tiene ningún problema. No, pues está bien, pero a ver, yo creo que no hay que confundir ni sacar conclusiones sin diferenciar lo que es lo particular de lo que es lo general. Es lo que me pasa a veces a mí cuando yo señalo, ¿verdad?, de que en la escuela secundaria en general nadie lee nada. Nos falta la mamá que dice, no, pero mi hijo lee. ¿Y qué lee? Lee Harry Potter. Bueno, está bien. Bueno, que es importante también. Que es importante, pero te digo nomás. Pero entonces tu hijo no contradice, es la excepción que confirma la regla. Pero si vos ya agarrás un problema, agarrás los resultados generales, lo que son socialmente significativos, que va a haber siempre gente que hizo bien las cosas, que hizo el esfuerzo personal y que va a ser la privilegiada probablemente por esa meritoria preocupación de él o de su padre, está bien, fantástico, y hasta puede ayudar mucho. Pero globalmente es el problema, lo que es socialmente distribuido, ¿verdad? Es como que vos digas un país que se pasa hambre. Ahora parece que hay hambruna en media África, ¿verdad? Hay lugares que hay pasa hambre de 8 millones de personas. Y que no va a faltar. No, pero en mi barrio en África se come yetzi, fantástico. Que lo disfruten. Pero hay una élite. Hay un grupo calificado, no sé si hay una élite. Claro, pero digo nomás, no importa el tamaño, Adolfo, pero hay una élite. Hay unos 3.000 a 5.000 jóvenes que fueron formados, que están siendo formados. Mira, espérame. Esa élite se supone que en un momento... Acordate que Gaspar Rodríguez de Francia fue el dictador y fue el líder, entre comillas, de la revolución paraguaya, porque él único tenía educación. No estoy tan seguro, pero... ¿Quién otro tenía educación ahí? Fernando Lamora, puede ser. Claro, la puta. Claro, pero Gaspar Rodríguez de Francia tenía... Y Cabañas. Cabañas menos bueno, pero para eso, nosotros manejamos una serie de clichés que a veces es difícil, sería otra discusión. Pero para ir a lo que vos estás diciendo me parece muy importante, ¿verdad? El hecho de que haya rasgos positivos o hechos muy positivos son buenísimos, pero ¿cómo contrapesa esa es la totalidad del proceso social? ¿Verdad?
¿Cómo nace? Entonces, yo, en este modesto análisis que hacemos, es ver un poco una visión de conjunto. Pero te voy a decir eso que vos estás hablando de los 3.000 calificados. Cuando yo estaba en el Senado, tuve la oportunidad de tratar con muchos jóvenes que estaban en la gestión pública, ¿verdad? Algunos eran ministros y todo, y era pavorosa el nivel de ignorancia. El extremo es hipercapacitación en una cosa y el nivel de ignorancia completa de lo otro que más o menos te equilibra como una persona culta. Había gente que tenía doctorados o masterados, qué sé yo, lo que sea, en materia económica en Estados Unidos, y vos hablabas con ellos y eran sólidos. Hicieron buena gestión incluso muchos de ellos. Pero tenían una ingenuidad cultural y una ignorancia cultural enciclopédica, ignoraban todos los temas. O sea, entonces yo les decía en broma, son jóvenes que tienen doctorado pero no tuvieron bachillerato. Eso que decía Salamanca cuando decía Salamanca otorga título pero no recorta las orejas. Más o menos, pero lo que yo te estoy señalando es esto, que hay el proceso educativo que alimenta el proceso cultural y que a su vez alimenta el proceso cultural, tiene etapas y objetivos que lograr. Para mí la etapa más importante de la educación, aparte de esa cuestión de los niños que aprenden, que no aprenden, esa parte psicológica, digamos, pero ya es el bachillerato, que es el que nos da esa base común que después nos va a permitir compartir entre todos una serie de contenidos y de métodos de pensar, aunque hayamos hecho después especialidades muy diferentes. Yo puedo hablar puedo entender lo que me dice un amigo de mi edad, que es un experto en hidroeléctrica. Y yo no sé nada de electricidad, nunca yo estudié Derecho, ¿verdad? Pero el bachillerato me dio una base de comprensión de nociones universales generales, o de música, o de historia, ¿verdad? Sí. Y hoy eso no existe. El bachiller hoy día no sabe nada. Vos le preguntás, por ejemplo, ahora con el tema este que está de moda, le digo, decime una cosa, ¿qué te parece el tema de la guerra de Ucrania? Hay una guerra jodida de la guerra que hay. Así. Y vos decís, bueno, ¿y dónde queda Ucrania? No tienen la más mínima idea. La más mínima idea no tienen. Le preguntaba el proceso histórico. El otro día se cumplió el 23 de octubre. El 23 de octubre es una fecha señera para nosotros, simbólica para nosotros en nuestra época estudiantil. Hace 40 años, ¿verdad? El principal centro estudiante del país se llamaba 23 de octubre, se sigue llamando que el del Colegio Nacional, fue la historia del martirologio de los estudiantes, no importa de qué posición, pero sabíamos. Vos le preguntabas a los jóvenes que el 23 de octubre no tienen la más mínima idea. No tienen la más mínima idea de qué fue la revolución del 47. Confunden, y no le pregunté por persona, le va a pasar, le pregunté, me pasó en el Senado. Me dice un senador colorado, me dice, ¿quién fue presidente antes de Stroessner? Senador, ¿eh? Senador. Senador. Y le digo yo, y colorado. Le digo yo, la puta, ¿vos ni sos colorado? Me dice, ¿de cómo? Ahí me dice, y se rascó la cabeza. Morínigo, me dice. Y sí, Morínigo fue bastante antes, el doctor Francia también le digo, pero antes de Stroessner hubo un señor colorado, hubo varios. No tenía la más mínima idea. Yo me imagino que el pobre Leandro Prieto ya lo estaría revolcando su tumba cuando escuchara eso. Entonces tenemos una crisis cultural muy compleja. Porque tampoco la cultura hoy tiene que ser igual a la de ayer. Pero tiene que haber algo. Bueno, esa es una debilidad que a mí me hace muy pesimista con respecto al futuro del Paraguay. Me quedé con lo que dijiste, doctor, inviable. Yo tengo un No, hijo inviable. que en 30 años, o sea, va a tener 30 años, ¿verdad? Claro, yo te hago una pregunta. Cuando... ¿Qué está pensando el Paraguay con respecto a lo que puede ser el fin, ¿verdad?, de la importancia económica de lo que hoy día produce? ¿Qué estamos pensando en cuanto a capacitación, a una alta capacitación, pero socialmente distribuida? No la élite pequeña que se va a estudiar a Estados Unidos. Esa es la que a mí me preocupa. Pero no solamente eso, Adolfo, ya que los dos somos abogados. ¿Cuántos estudiantes tienen la Facultad de Ingeniería Agronómica? ¿Y cuántos estudiantes tienen la Facultad de Ingeniería Civil? ¿Y cuántos estudiantes tienen la Facultad de Derecho? Claro.
Porque esa es la opción personal en una sociedad sin opciones. Esa es la opción desesperada. Entonces, hay que entender eso. Pero no tenemos una política educativa. ¿Cuál es nuestra política educativa? Tenemos 63 universidades. ¿Sabías vos eso? Sí. Bueno. Y estamos en el antepenúltimo lugar de materia de calidad educativa del mundo. Tenemos, creo que hay 150, 160 países que se miden. Bueno, el Paraguay está si no está último, está en el antepenúltimo, por ahí cerca, entre los últimos 5. Bueno, eso quiere decir que el sistema educativo es un fracaso. Pero hacerle escribir un resumen a un bachiller o a un universitario, ve su ortografía, su redacción. O sea, lo básico ¿qué decían nuestros abuelos cuando hacían el sacrificio para mandarle a nuestros padres a estudiar en la Asunción o en San Ignacio? Todos leas, tú escribí, pona. Y hoy día la escuela lo enseña a leer y a escribir. Ahora, Adolfo, yo te voy a contrastar esto de esta forma. Hoy vos le sacás a la inteligencia artificial una foto al escrito que tenés enfrente. Si el escrito tiene 5 páginas, le sacás foto a las 5 páginas, le decís resumime, enter, y te escupe el resumen. Sí, pero no sé si va a entender el tipo que lo lee. No, lo más probable es que no. Y bueno, la herramienta, a mí no me asusta la inteligencia artificial, es una herramienta más nomás. Porque no hay pues nada nuevo bajo el sol. Cuando la pasada Putin anunció que tiene un cohete que no sé qué diablo hacía. Hipersónico. Hipersónico. ¿Qué diferencia esencial hay entre un cohete hipersónico y una lanza? Su velocidad. Su velocidad, pero es la misma, es un tipo que le tira con una cosa con punta a otro. No. Cuando el Imperio Romano cayó y se peleaban contra los hunos, vino el general, que es la batalla, y le dijo, ¿qué tal fue la batalla? La batalla fue al mediodía, le dijo. No, le pregunté qué tal fue. Fue al mediodía y se oscureció. ¿No me estás contando cómo fue la batalla? Le dijo el emperador. Y le dijo, sí, se oscureció de tantas flechas que nos venían. Claro. Bueno, claro. Así graficó la batalla. Claro, está bien. Pero entonces lo que yo te quiero decir lo más es que nosotros tenemos que hacer algún esfuerzo en este país para volver a concentrarnos en 3 o 4 aspectos importantes y fundamentales que hemos descuidado tremendamente. Y yo a eso le llamo, volviendo al tema político, cuando habla de la oposición, hay una cosa previa, donde tiene que haber alternativas socialmente compartidas para que se puedan hacer propuestas políticas para implementar esa alternativa. Pero mientras en la sociedad no haya una alternativa clara frente, y siempre insisto, esto es lo más fácil de entender, que es la educación, ¿qué partido político va a poner en ningún programa? Claro. Adolfo, cambiando otra vez de tema, porque ya tenemos poco tiempo y señor. Quiero seguir tocando contigo varios temas. Siempre es un placer. Te quiero hacer esta comparación. Nosotros tenemos 11 jugadores que jugaron hasta hace 6 fechas a un ritmo y tuvieron, creo que 4 puntos de 15 probables. 4 puntos. Luego vino una persona con los mismos 11 jugadores. Le ganamos a Brasil, le ganamos a Argentina, campeón del mundo con el mismo equipo que salió campeón del mundo, excepto 3 jugadores. O sea, solamente 3 no eran el mismo equipo. La misma gente. Es decir, entonces, yo eso digo el efecto liderazgo. ¿verdad? O intelecto. O intelecto, o la mezcla de los dos. Pero yo bueno, y ahí me voy a esto y la pregunta viene después. Uno de mis dichos favoritos es lo que dijo Napoleón Bonaparte. Noel ya me escuchó decir 1000 veces, cuando decía que 100 leones liderados por un perro morirán como perros. 100 perros liderados por un león lucharán como leones. ¿Quién es el líder que vos decís, este puede ser en la oposición? Nadie. No, para mí no es un problema del líder, es una consecuencia de otra cosa. Es decir, yo tiendo a poner, ¿por qué digo que nadie? No porque no haya gente valiosa en la oposición, sino porque la oposición no sabe qué hacer. Y un líder no puede construir nada sobre la nada. Es decir, la sociedad paraguaya no tiene alternativas a lo que hay. No tiene, por ejemplo, alternativa a la visión de la historia de los colorados.
Los colorados ganaron una batalla cultural, todos somos nacionalistas, lopistas, francistas, ¿verdad? Y nos consideramos mejores porque comemos mandioca, ¿verdad? Bueno, estoy parodiando un poco, ¿verdad? Claro. Pero en la gran lucha a lo largo de la historia, por entender la historia del Paraguay, había una visión nacionalista, que era la colorada, una visión liberal, ¿verdad? Que era los liberales y el liberalismo en general, una visión de izquierda, había un pensamiento anarquista, había un pensamiento marxista, una visión marxista, puede estar no de acuerdo, pero Oscar Crey escribió un libro sobre el comunismo. Sobre el Paraguay, o sea, vos tenías un Cecilio Báez, tenía un, qué sé yo, Natalicio González. Obdulio Lobarte. Tenías Barret, el español. Correcto, Barret, un anarquismo. Bueno. Tenía al Alfredo Joder Peralta. O sea, tenía una confrontación. Y eso se terminó. Ahora somos todos nacionalistas casi ahí. Ni sabemos por qué. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Mientras no haya en la sociedad una manera diferente de ver a la hegemonía que hay hoy día, que es que la casi nada. Por ejemplo, el problema de la laicidad. Uno de los grandes problemas de la política, acá y en todas partes del mundo, es el nuevo peso que adquiere la religión en la orientación de la política. Con Dios, patria y familia. Con todo. Hoy día en el interior hay localidades enteras, zonas enteras donde vos no ganás una elección local, ¿verdad? Si no tenés el apoyo de alguna secta evangélica, ¿verdad? Por ejemplo. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Es un hecho, un fenómeno. Pero hay que eso pone en tela de juicio algo que dábamos como ya solucionado para siempre, que era la vigencia de la laicidad, que es un concepto fundamental para la República Democrática, el Estado de Derecho. Que lo empezó Jefferson. Que lo empezó, sí. Pero, ¿qué ocurre? Lo que a mí me preocupa es que eso que es un gran problema central en la definición del sistema político paraguayo, no le importa a nadie discute eso. Entonces, ¿cómo un partido político va a proponer una política sobre la laicidad si ni siquiera se discute el tema? Y insisto sobre la educación, insisto sobre mil cosas. Bueno, entonces, sobre nuestras relaciones internacionales, ¿verdad? Nuestro lugar en el mundo. El mundo está por estallar en pedazos. Estamos en una visión un poco preocupante de que hay unas dificultades y unos conflictos muy tensos, ¿verdad? Bueno, entonces, y acá no se habla de nada. Yo soy muy tuitero, ¿verdad? X se llama, no sé, Xero se llama. Bueno, yo soy muy tuitero y me doy cuenta, y tengo una buena cantidad de seguidores, 60.000 por ahí, 58.000, no sé cómo. Y me doy cuenta por los temas que de repente largo las respuestas que tengo. Yo estoy escribiendo muchas cosas todos los días sobre los conflictos geopolíticos, ¿verdad? Tenés 200, 300, ¿verdad? Escribí sobre una cuestión localista, local, y tenés 5.000, 6.000 retornos. Y escribí sobre una cuestión que le afecta mucho a la gente. Ahora escribí otro día, tecoralmente, sobre el tema de los baños sexados. Y ese baño tocamos nosotros, Adolfo, y tuvo casi 80.000 vistas. Bueno, yo tuve, ¿sabe cuánto? Vos hablás del anexo C y tenés 7 vistas. Así mismo. Sí. Yo tuve 20 y pico mil por el tema que dije que era una barbaridad, porque una chiquilina de 17 años entrara en un baño de un montón de aula que pervertido, ¿verdad? Entonces, pero así sin mucho pensar. Bueno, pero nosotros hicimos un disparador, es lo que decíamos. Bueno, entonces, nosotros hicimos un disparador, Adolfo, con algo que es importante, no digo que sea no importante, pero dentro de otras prioridades que tiene nuestra república, es casi banal. Claro, pero sin embargo, ahí se prendió la gente. Claro, pero lo que te digo, eso te da el universo en el cual nos estamos moviendo como sociedad, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestra visión del mundo? Como me dijo una vez un excombatiente de la guerra del Chaco, nos escapamos del campo de prisioneros, estábamos en los Yungas, en Bolivia, nos tiramos al río y remamos durante 4 días, no llegamos, estamos lejos por lo visto de Bolivia, me dijo. ¿Y a dónde se tiran? ¿Y a dónde querían llegar? Y al río Paraguay. Y yo, pues, escúchame, ese río no puede llegar hacia el Amazonas. Y él me dijo, no, todos los ríos van al río Paraguay. Bueno, esa era su visión. Claro. Su microvisión. La cosmovisión. Su cosmovisión, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una cosmovisión tremendamente limitada y desinformada. O sea, cada día formamos menos parte del mundo, ¿verdad? Entonces, esa es una preocupación que mucha gente me pone filosofía de ahí, ¿verdad? Porque acá tenemos una capacidad de degradar a más viola. Malas ella. Más viola. Pero, Adolfo, en cualquier momento ocurre algo, ¿eh?
No. Mira que cuando salió Milei, pero no, ese nadie le va a entender. pero al es diferente. público. Es que, Los ¿sabes lo que muchachos pasa? le Yo siguieron. no comparo el panorama político paraguayo con, perdón, el problema, la cuestión política argentina con la paraguaya, pues son dos planetas diferentes. ¿Verdad? Milei ocurrió porque Argentina es sustancialmente diferente. No porque Milei sea un genio. Sí, no importa que te guste o no te guste Milei, pero tuvo un soporte cultural. Por eso ellos hablan de la batalla cultural, de la guerra cultural, y bueno, y discuten sobre, no sé, la escuela austriaca y el mambo japonés, ¿verdad? Acá a nadie le importa nada de eso. Pero no te digo a nivel de la gente, a nivel de la élite. Andá a plantearle vos en este momento al Congreso que hay que revisar severamente cómo están haciendo funcionar ciertas instituciones de la Constitución. No les importa un comino. No es tema de preocupación. Bueno, y esa es nuestra condición. Adolfo, tenemos que cortar lastimosamente. Si era por nosotros, seguíamos. No, yo también, por Un placer. un gusto haber estado con Gracias, ustedes. Y disculpa, yo a veces soy medio confuso. Un placer. siempre. Ya no me funcionan todos los cables. Hacemos una breve pausa y continuamos. Bueno, Noelia, vamos a hablar con... Bueno, yo creo... Lo que importa es lo que cada uno cree, ¿verdad? Claro. El mejor oculista del Paraguay. Podemos decir eso, ¿verdad? También creo yo. Ah, ¿también vos? Sí, Ah, bueno, somos totalmente. colegas, entonces. Sí, Somos colegas. claro que sí. Ahí está suena. Ahí suena eso para el doctor Enrique Capello. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Germán? ¿Qué sentí cuando escuché esta música? La mejor bienvenida posible. Sí, La mejor bienvenida que tuve en años. sí. Ahí está. Te daba una piel de gallina impresionante. Somos campeones de vuelta, doctor. De vuelta. Impensable, pero somos campeones. Así da más gusto, ¿verdad? Endeudados, pobres, demandados. Y lo mismo somos campeones. Lo que usó Como que- dice el dicho, pan dulce, sidra y Olimpia Y campeón. Olimpia Como campeón. siempre. Y pensar, doctor, que ¿quién es que dijo que cuando... Ah, nuestro amigo, el jefe de los bodegueros, ¿cómo se llama? El... Corcho, yo lo conozco como Corcho. sí, Corcho. Pero ¿cómo es el nombre de Corcho? Damián. Damián. Dijo que cuando gana Olimpia se vende más cerveza que cuando gana Cerro. Sí, así mismo. ¿Cuándo nos dijo eso? ¿Hace 2 días? Esta semana nos Esta dijo semana así. nomás. Hablamos con él justamente. Sí, creo que Decía. fue el martes, el miércoles hablamos con él. La Por el marca. tema de la Sudamericana y compañía. La marca Olimpia es impresionante como vende. Le va mal a Olimpia, lo mismo vende. Sí. Impresionante. Impresionante. Bueno, doctor, ahora te convocamos y agradecemos la visita en los estudios del canal para hablar sobre lo que tiene que ver la importancia de la visión, ¿verdad, doctor? La visión, doctor, dentro de los sentidos es el más importante, directamente porque es lo que nos conecta con el mundo exterior. Y contigo quiero hablar precisamente de los trasplantes, doctor. Vos sabés que yo tengo un trasplante de hígado, doctor, y bueno, para mí los trasplantes es lo máximo. No sé si es la evolución médica más importante de los últimos años, pero es una de las evoluciones médicas más importantes de los últimos años. ¿Y qué es el trasplante de córnea, doctor, que el que vos haces como cirujano? Qué mejor entrevistador que vos entonces para hablar de trasplante. Porque últimamente en Paraguay padecemos de un mal que es de no donar los órganos, ¿verdad? No solamente de que la ley no se cumpla, sino que mucha gente no quiere donar, manifiesta su condición de no donar sus órganos, ¿verdad? No solamente las córneas. En Paraguay estamos 1000 años atrás con respecto a la donación, pero se hace todo en base a un esfuerzo, especialmente donde yo estoy, ¿verdad? La Fundación Banco de Ojos Fernando Calvalle. Contamos con muy pocas córneas, muchas son traídas del exterior, pero las que mejor resultado tienen, por supuesto, son las córneas frescas que lo logramos acá, ¿verdad?
Como vos dijiste, el ojo es el órgano más importante del cuerpo humano. El corazón podría ser llamado también fundamental porque es un órgano vital, ¿verdad? Pero una persona que no ve es prácticamente no, o muere de depresión o de otras patologías producidas por la depresión, ¿verdad? El trasplante de córnea consiste en la ablación de un paciente cadavérico. Tenemos hasta 6 a 8 horas para la ablación. Ablaciones cuando extraemos Cuando algo. traemos la córnea. Nos llaman, nosotros traemos y metemos en un medio de conservación que adquirimos del exterior, por supuesto, y tenemos hasta un mes, un año incluso a veces, depende del tipo de córnea, para usar esa córnea en un paciente receptor. La córnea es como una lente de contacto, es una de las capas del ojo, Es la última, doctor. es la primera. O sea, claro, digo, desde adentro es la última, desde afuera es la primera. Sí, la primera. ¿Es la que verdaderamente da la visión? No, la córnea es como es la receptora de todos los reflejos, refracciones que haya. La imagen entra por la ventana que es la córnea y esta ventana tiene que ser transparente. Por diversos motivos se opacifica y entonces la imagen es opaca, por supuesto, el paciente no ve bien. Puede ser por patologías como queratocono, que son enfermedades progresivas de la córnea, leucoma, que son cicatrices, a veces heridas, y a veces hasta la pérdida del globo ocular, incluyendo la córnea, ¿verdad? Hoy en día, con la tecnología que existe, es muy fácil la ablación y también el trasplante de córnea, ¿verdad? Y hay distintos tipos de trasplante de córnea. Por ejemplo, la queratoplastia penetrante, que es un trasplante total de la córnea, y los otros tipos de trasplantes que son, depende de la capa donde esté afectada, se puede lograr también sin tocar el total de la córnea, de la capa. Pero la córnea es el trasplante más numeroso, doctor, entre todos los trasplantes que hay de órganos. Entre todos los trasplantes de órganos es el más fácil, el de mejor pronóstico y también en proporción es el que más se logra la donación, ¿verdad? ¿Cuántos hay por año más o menos, doctor? ¿Cómo? ¿Cuántos trasplantes por año hay? Y aproximadamente 50 trasplantes por año ¿Y en la cuántos- Fundación Banco de Ojos. En la función. ¿Y cuántos se necesita a nivel país? Y tenemos una lista de aproximadamente 800 a 850 pacientes en lista de espera, con diversas 800. patologías. Sí. Un O sea 10% de urgencia, ¿verdad? Son pacientes catalogados como urgencia. Por ejemplo, una persona que está en el primer lugar para recibir la córnea pasa a segundo lugar si es que hay una urgencia, por ejemplo, una perforación de la córnea. Claro. Doctor, ¿una persona puede, al fregarse el ojo, puede lastimarle su córnea? ¿Eso influye también o no? El fregarse los ojos puede producir una enfermedad que se llama queratocono. No todos padecen de queratocono al rascarse los ojos, ¿verdad? Tienen una predisposición genética familiar y con el solo rascado tampoco se produce el queratocono, ¿verdad? Pero siempre es mejor no rascarse los ojos por este tipo de patologías. Y cuando le entra algo en alguna arenilla, algo, doctor, que la gente casi automáticamente se rasca los ojos Y o acudir se al frega. oftalmólogo o usar lágrimas artificiales hasta que lo vea un oftalmólogo. Lo mejor, en esos casos va a ser un rascado transitorio, ¿verdad? Mientras le dure el cuerpo extraño. Pero hay gente que se rasca, que se friega los ojos siempre por una alergia, por ejemplo, ¿verdad? O por el ojo seco. Pero eso hace que vos vayas perdiendo la visión también, ¿o no, doctor? El queratocono sí produce un astigmatismo muy elevado, una deformación
hablando mal y pronto, ¿verdad? De pasar a ser globo ocular como una pelota de fútbol, pasa a ser como una pelota de rugby, hablando mal y pronto, ¿verdad? Deforma los ojos. Hay trabajos científicos con filmaciones en resonancia magnética dinámica, como cuando uno se friega los ojos, el ojo cómo se manifiesta en la deformación. Es una resonancia magnética dinámica, o sea que te demuestra exactamente cómo el ojo se deforma cuando uno se friega. Y uno no quiere ni pensar que esto le va a producir algún daño, ¿verdad? Nadie piensa, mejor dicho. Pero produce una enfermedad que es queratocono, que puede ser progresiva y que llega ya al trasplante de córnea en estado muy avanzado. La gente que tiene glaucoma, doctor, ¿es la que más necesita este trasplante de córneas o no? No, glaucoma es otro tipo de enfermedad del ojo. Glaucoma es la afectación del nervio óptico producido por la hipertensión ocular. Es otra cosa. La córnea es la capa transparente que estamos viendo en pantalla que te permite ver el color del iris, la pupila, a veces si hay catarata, incluso la catarata blanca, podemos ver a través de la córnea. Es todo esto que está acá adelante, que es como una lente de contacto que tiene que ser transparente. Eso viene por la presión alta. Yo me acuerdo, doctor, que papá tenía la presión alta y como me medían la presión, un cristalcito le apoyaban al ojo, creo que era color azul o si mal no recuerdo lila, y ahí le medían la presión del ojo y él le da, o sea, se le ponía unas gotas en el ojo para combatir la presión alta del ojo. No, ese es el tonómetro de Goldman, se llama. Es para medir la presión del ojo. Y lo azul que viste es una tinción con fluoresceína. Con eso se toma la presión del ojo a todo el mundo, ¿verdad? Pero a los glaucomatosos más seguidos. Y que la presión del ojo es totalmente diferente, doctor, ¿verdad? O sea, te digo, la presión arterial para hacer No tiene nada que ver la presión arterial con la presión. O sea, uno puede tener la presión arterial normal, y la sin presión embargo, arterial, la presión del ojo alta. así mismo. O viceversa. La presión arterial y la ocular no tienen una relación, solamente en estadios finales del glaucoma, ahí sí la hipertensión arterial, para hablar pronto y mal, le remata al nervio óptico, pero no tiene nada que ver la presión arterial. ¿Y la cirugía del trasplante de córnea, doctor, se hace con anestesia general? No, se hace con trasplante, con anestesia local. Dura aproximadamente 40, 50 minutos. ¿Todo el trasplante? Todo el trasplante, a 1 hora. Depende de la complejidad del caso, ¿verdad? La queratoplastia penetrante, que es el trasplante total de la córnea, dura aproximadamente 50 minutos, 1 hora. ¿Y después? Es de buen pronóstico. ¿Qué significa el buen paciente pronóstico? ambulatorio. ¿Qué significa Y buen que pronóstico? es difícil que rechace el... ¿Pero toma antirrechazo también como nosotros? No, solamente tratamiento tópico. Ah, no toma antirrechazo. No toma antirrechazo. No toma tacrolimus, por ejemplo. No, porque la córnea no tiene vasos, no tiene arterias, no tiene venas, por eso es transparente, ¿verdad? Entonces es difícil que accedan ahí anticuerpos. Entonces es una córnea, la córnea es impresionante cómo reacciona ante cualquier cirugía, te puede reaccionar, al día siguiente puede estar una belleza después de una cirugía cruenta. Y si a veces uno tiene una cirugía normal, espectacular, y al día siguiente amanece opaca, ¿verdad? Pero casi siempre los trasplantes tienen buenos resultados. ¿Qué porcentaje es eso, doctor? Yo diría, en mi experiencia y en la fundación, un 90-95% de efectividad. Siempre que la córnea sea joven. ¿Y el trasplante de córnea ya dejó de ver o veía poco? Hay muchos pacientes que quedan ciegos se lo pacifica totalmente la córnea. O sea, pasa un tiempo ciego. Ciego, sí. De los dos ojos. De los dos ojos, sí. Y después cuando se da el trasplante de córnea y vuelve a ver, doctor, ¿cuál es la reacción que tienen? Y en pacientes así que tienen una cicatriz grande
o totalmente opacificada la córnea y encima otra vez a veces catarata, por eso se hace combinada, el paciente tiene de un 5% de visión a un 100% de visión. Pero te pregunto, doctor, ¿cómo reacciona esa gente? Me imagino, sí. después de no haber visto o de haber visto muy mal, pasar a ver normal, sería una locura. O sea, Te cuento un paciente, una señora del Chaco, tenía 15 hijos, a los 3 últimos ya, ya nunca le vio el rostro, ¿verdad? Era cero ya. Visión cero. No, visión luz, puedo decir así. Le hicimos el trasplante mediante un programa de televisión. La gente reaccionó ante ese programa cuando le vio a la señora con la córnea blanca, ambulado, y el bebé en brazos, uno de ellos era un bebé, y que no podía ver el rostro de sus hijos, ¿verdad? Y a los 4 o 5 días, cuando uno toma una decisión dictatorial, le designamos la córnea a esa señora y volvimos al programa con la señora viendo a todos sus hijos, en especial al bebé que tenía en brazos. Esa fue una emoción muy grande, yo creo que fue una de las emociones más grandes que tuve en mi vida de oftalmólogo, ¿verdad? Imagínate, Noelia, lo que ha de ser que vos, por ejemplo, vos no le hayas visto a Patricio y después, por una acción quirúrgica, le ves a Patricio. O sea, tu calidad de vida, todo. No todo solamente cambia. la calidad de vida, la calidad de haberle visto Totalmente. o de verle a tu hijo que no pudiste verle. No, A ver, hacemos una breve pausa y seguimos viendo al doctor Enrique Gaspar. Noelia. Para entregas de cargas, encomiendas, documentos, pólizas, malotes o paquetes, MC Group carga 100 encomiendas, 80 agencias distribuidas en todo el país, entrega en 24 horas, salidas diarias por Ruta 1 y Ruta 2. MC Group carga 100 encomiendas con móviles propios, reportes de entrega, facilidad de pago. Vende a todo Paraguay, nosotros lo enviamos. MC Group carga 100 encomiendas, cobertura nacional. Llámanos al 0976 30 11 10. MC Group carga 100 encomiendas justo a tiempo. En la cooperativa Capiatá sabemos cuánto te esforzás día a día para alcanzar tus metas y el bienestar de tus seres queridos. Por eso, hace 40 años apoyamos tu crecimiento con las mejores opciones: ahorros, créditos, tarjetas, distribución de excedentes y servicios sociales. No pierdas más tiempo, asociate y forma parte de la gran familia de socios que ya están impulsando su futuro. Seguinos en redes sociales como Cooperativa Capiatá LTDA y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos posolares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con variadas opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Doctor, ¿cuál fue la mayor satisfacción que tuviste como oculista? Como oftalmólogo. Como oftalmólogo. Yo digo oculista, doctor, porque oftalmólogo, no sé si todo el mundo conoce esa palabra, ¿verdad? Yo sé que ustedes son oficialmente oftalmólogos, pero yo prefiero decir oculista porque es más popular que ustedes sean conocidos como oculistas, doctor. Y los mejores oftalmólogos, ¿verdad? Oculistas son llamados también estos optometristas que están invadiendo Paraguay y que está prohibido, ¿verdad? ¿Qué es eso, doctor? Contame. Y yo sé que tu programa llega a todo el país, y especialmente al interior del país, y que hay gente ahora que está entrando, optometristas son llamados, algunos se hacen llamar oculistas,
y hacen atención oftalmológica en el interior, cobrando consultas, haciendo diagnósticos errados. Son personas que no son ni médicos y mucho menos certificados oftalmólogos, ¿verdad? Y que están invadiendo ahora. ¿Y invadiendo de dónde, decía doctor? Y vienen de Brasil. La vienen de mayoría viene de Brasil, sí. En la zona de Santa Rita, Ciudad del Este, Hernandaria. Y ellos no están calificados como para hacer atención oftalmológica y muchos producen aberraciones, diagnósticos aberrados totalmente, ¿verdad? Es una denuncia... Cuidado con eso justamente, Muy fuerte. Germán, porque es la parte más importante que tenemos es irte a un lugar en donde después te puedes quedar sin la vista. O sea, Claro, es muy peligroso. Producen muchos daños ya produjeron, ¿verdad? Lo único que faltaría ahora es que operen, pero por ahora están... Esta denuncia, Víctor, si podemos editar, y mañana le pasamos al doctor Roberto Megarejo, que es vigilancia. ¿Cómo Ya se le llama? pasamos, gerente de salud. Ah, ya le pasaron. Sí, pero si vos le pasás, mejor, ¿verdad? Claro. Pero es una invasión pero masiva de optometristas que se visten como médicos y hacen atención oftalmológica y se les dice doctor, ¿verdad? En consultorio, doctor. En consultorio, sí. O sea, con todo el aspecto que... Todo. He visto ya en Santa Rita, vimos un video de una doctora, se hace pasar por doctora, atendiendo pacientes como si fuese una oftalmóloga. Pero si vos pasás a Brasil como médico, anda a atender un paciente ahí en Foz, te van a demandar. El cuello te agarra. Sí. El cuello te agarra. Mínimo el cuello te agarra. Pero es una denuncia que ya hicimos, pero que la Sociedad Paraguaya de Oftalmología está haciendo, ¿verdad? Pero impresionante la invasión de optometristas. Porque Y se llama optometrista. optometristas, sí. Eso está prohibido en el país. Ellos están queriendo meter esta especialidad, ¿verdad? O sea, hoy técnicamente y oficialmente no hay optometristas en nuestro país. Hay, pero no pueden ejercer esa labor. Como uno... Ellos pueden ejercer esa labor si hay una ley primero y segundo si hay un oftalmólogo que le esté contemplando todo lo que están haciendo, ¿verdad? Pero no, ellos no pueden hacer sin el aval de un médico una atención oftalmológica. Pero es una estafa también, doctor, prácticamente, porque si esta persona se atiende a los pacientes, se está haciendo pasar por un oftalmólogo que no lo es. Claro, se está haciendo pasar y trabajan generalmente en ópticas, o son dueños o trabajan con ópticas que le surten de los aparatos, ¿verdad? Vos podés tener un aparato que te mide la refracción del ojo, qué medida de anteojos necesitas, ¿verdad? El aparato es casi exacto, ¿verdad? Pero tiene también sus bemoles, tiene su secreto como para recetar un anteojo que se ajuste al paciente. Pero esta gente, yo sé, ¿verdad?, que miden con el aparato, se llama autorrefractómetro, y del aparato ya le dan el anteojo. Generalmente si son graduaciones muy bajas, siempre salen con una receta de anteojos. Y eso está mal porque vos estás produciendo vos podés estar produciendo en el paciente una hipermetropía adquirida, ¿verdad?, por el anteojo que le diste. O sea, esos anteojos que se venden así, qué sé yo, en la farmacia, en los aeropuertos, que ya tienen la graduación preestablecida, ¿esto no es recomendable, doctor? No, es recomendable porque te salva, ¿verdad? A veces el paciente lo O sea, salva. mientras tanto. Mientras tanto puede usar, ¿verdad? Pero permanente no. Pero permanentemente no. Pero después de los 40 uno pierde la visión cercana y adquiere estos anteojos probándose uno tras otro, ¿verdad? Pero siempre es mejor un vidrio de óptica, un vidrio pulido, que un plástico, ¿verdad? Porque viene a ser como un plástico. ¿Cómo estamos en equipamiento acá, doctor? La oftalmología paraguaya tiene buenos equipamientos. Está totalmente a la vanguardia. Así. Tenemos profesionales de primera, nada que envidiar. En el extranjero los aparatos son los mismos, la mano de obra también. Paraguay está totalmente equipado, actualizado en tecnología. No tiene nada que envidiar. ¿Y el sector público, doctor? Y el sector público está abandonado ahora. O sea, en la oftalmología está abandonado. Claro, hay un abandono del gobierno
Por eso que invade esta gente y por supuesto, la gente que necesita consultar, que no ve bien, No ve otro. una persona así acude, ¿verdad? Tampoco es Totalmente. culpa de ellos, No. Claro. sino que también es un... Ante su desesperación van a... Claro, el gobierno no dispone de muchos oftalmólogos. En el país hay alrededor de 300 oftalmólogos en el país, En total. en el país. El sector público y privado. Pero todos concentrados en Asunción. Bueno, en Ya, el O sea, interior, los 300 sí. están en Asunción total. Aproximadamente 60, 70 están en el interior. Pero son gente que van y vienen, ¿verdad? Otra vez distribuido en las grandes Claro. ciudades Y probablemente. en ciudades, solamente en ciudades grandes. Concepción, Encarnación, Ciudad del Este. Pero hay una carencia de ¿Y oftalmólogos. por qué hay tan poco, doctor? Y porque en el sector público el oftalmólogo ve que no tiene una ganancia como para sobrevivir viviendo, por ejemplo, qué sé yo, en Choré. En Choré es imposible que te paguen una suma que vos puedas mantener una familia y quedarte instalado ahí como para ser el oftalmólogo de la zona, pienso yo, ¿verdad? Pero hay gente que viaja mucho al interior, ¿verdad? Y hace atención oftalmológica. La Doctor. Fundación Manco de Ojos, hace viajes al interior y atiende 200, 300 pacientes en un viaje. O sea, hay una necesidad imperiosa en el interior Hay una necesidad. y no hay volumen para que sea justificable un oftalmólogo en esos lugares. Claro. El problema es el salario, ¿verdad? Nadie va a dejar de atender acá en Asunción, que tiene más volumen de pacientes, y generalmente los más jóvenes son los que van al interior y tratan de ganar un extra, ¿verdad? Claro. El problema es el abandono del gobierno, ¿verdad? Ahí debería estar el Estado. Y sí, pero no solamente en oftalmología, ¿verdad? En Claro. todas las No, claro, yo te especialidades. pregunto a vos porque eso, doctor, yo sé que Sí, hablamos la de necesidad pediatría, de cualquier Ahí especialidad. estamos fritos, ¿verdad? Pero el problema, y no justifica que esta gente venga a trabajar así, ¿verdad? Encima son extranjeros, Claro. la mayoría. Doctor, muchas gracias Gracias a vos por venir hasta el programa. por esa introducción. Sí, la introducción. Y la introducción con la... Vamos a De la pedirle buen música. trabajo. Ahí está, doctor. Espectacular. Noelia, nos vamos. Mañana marcando pautas, Mañana por marcando supuesto, Germán. Las 6 Sí. en punto de la mañana. Muchas gracias. Este programa fue presentado por Tupiru Villá, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. MC Group, cargas y encomiendas, justo a tiempo. Germán Martínez y Asociados, consultores en comunicación. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas.